Imagina que cada día, al despertar, supieran que 333 personas serán asesinadas en tu región antes de que vuelvas a dormir. No en una guerra, no en un campo de batalla, en calles, en mercados, en escuelas. Eso es América Latina hoy. Y sin embargo, el mundo sigue mirando hacia otro lado. Hoy, en Transciudadano, investigamos la verdad detrás de esta epidemia silenciosa. América Latina y el Caribe tienen menos del 10% de la población mundial, pero cargan con más del 33% de los homicidios del planeta. Una cifra que no es casualidad ni destino. Es el resultado de décadas de políticas fallidas, desigualdad estructural y estados capturados por el crimen. La tasa promedio de homicidios en la región es de 20,2 por cada 100.000 habitantes, según el balance 2024 de Insight Crime. En comparación, el promedio mundial es de apenas 5,6. Es decir, un latinoamericano tiene casi 4 veces más probabilidades de ser asesinado que el promedio global. Pero no es solo una estadística. Es una realidad que afecta cómo la gente camina por la calle, cómo los padres llevan a sus hijos a la escuela, cómo los comerciantes abren sus negocios, cómo los ciudadanos deciden en qué hora volver a casa. Los países más violentos de América Latina en 2024, tasa por 100.000 habitantes. El 50% de los homicidios en las Américas están vinculados al crimen organizado. A nivel mundial, esa cifra es solo el 24%. 3.828 feminicidios solo en 2024 en América Latina y el Caribe. 11 mujeres asesinadas cada día. Los jóvenes de 20 a 25 años tienen una tasa de homicidios 3 veces mayor que el resto de la población. Los homicidios en Ecuador crecieron un 800% entre 2018 y 2023, de 6 a 46 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Fernando Villavicencio era candidato a la presidencia del Ecuador y periodista de investigación. Durante años había denunciado las conexiones entre el narco y el poder político. El 9 de agosto de 2023, a 2 semanas de las elecciones presidenciales, fue asesinado a tiros al salir de un mitin en Quito. Tenía 59 años. Su muerte conmocionó a Ecuador y al mundo porque demostró algo brutal. En Ecuador ya nadie estaba a salvo, ni siquiera quien aspiraba a gobernar el país. 6 de los sospechosos de su asesinato fueron encontrados muertos en la cárcel días después. El crimen organizado enviaba un mensaje: podemos matar a quien queramos, donde queramos. Su caso no es aislado. Ese mismo año, al menos 9 políticos ecuatorianos fueron asesinados. En diciembre de 2024, 4 niños del barrio Las Malvinas, en Guayaquil, desaparecieron tras un operativo militar en la zona. Meses después, sus cuerpos fueron encontrados. 11 militares fueron condenados por su desaparición forzada. El caso sacudió a Ecuador. La violencia ya no solo viene del crimen organizado, también puede venir de quienes deben protegerte. Sus familiares siguen exigiendo justicia. Sus imágenes en carteles, que dicen ni perdón ni olvido, se convirtieron en uno de los símbolos más dolorosos de la crisis de seguridad ecuatoriana. En Haití, las pandillas no solo matan, gobiernan. En 2024, controlan aproximadamente el 85% de la capital, Puerto Príncipe. Las 180 pandillas que se disputan el territorio asesinaron a 7.302 personas, un incremento del 50% respecto al año anterior. El gobierno de transición, apoyado por una fuerza multinacional de la ONU, lucha por recuperar el control de un país donde el Estado prácticamente ha desaparecido. La violencia en América Latina no surge de la nada. Tiene raíces profundas, estructurales, históricas.
1. El narcotráfico como motor principal. América Latina produce la mayor parte de la cocaína del mundo. Colombia, Perú y Bolivia son los principales productores. Pero Ecuador, México, Brasil y muchos otros países son corredores de tráfico hacia Estados Unidos y Europa. Las bandas se matan entre sí por controlar esas rutas. Las ganancias son tan enormes que el dinero corrompe todo: policías, jueces, políticos, cárceles. 2. La impunidad, crimen que no tiene castigo. En América Latina, más del 90% de los crímenes quedan impunes. Cuando matar no tiene consecuencias, la violencia se convierte en una herramienta económica y política. Los criminales lo saben. 3. Estados débiles y corruptos. Las instituciones, policía, justicia, cárceles, han sido penetradas por el crimen organizado. El documental ecuatoriano Metástasis reveló la red de corrupción que conecta narcos, jueces y políticos. No es un caso único, es un patrón regional. 4. Desigualdad y falta de oportunidades. América Latina es la región más desigual del mundo. Los jóvenes sin acceso a educación, empleo o futuro se convierten en el principal recurso humano de las organizaciones criminales. La violencia también es una consecuencia del abandono estatal en los territorios más pobres. 5. La proliferación de armas. El 81% de los homicidios en Haití se cometieron con armas de fuego. En toda la región, el contrabando de armas desde Estados Unidos y otros países alimenta a las bandas con armamento cada vez más sofisticado. El modelo mano dura. El Salvador. El caso más comentado es El Salvador bajo Nayib Bukele. En 2022-2024, el gobierno detuvo a más de 70,000 personas, suspendió garantías constitucionales y construyó la mayor cárcel de América. El resultado estadístico es llamativo. El Salvador pasó de ser el país más violento de la región, 70 homicidios por 100,000 en su peor momento, a registrar apenas 1,9 homicidios por 100,000 en 2024, la tasa más baja de toda América Latina. Pero los críticos advierten: miles de inocentes han sido encarcelados, los derechos humanos están suspendidos, y la pregunta es si la violencia ha desaparecido o simplemente se ha silenciado. Ecuador. La militarización como respuesta. El presidente Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno en enero de 2024 y desplegó militares en las calles y cárceles. Hubo una reducción del 12,8% en los homicidios durante 2024. Pero en el primer semestre de 2025, los homicidios volvieron a subir, con mayo de 2025 siendo el mes más violento en la historia reciente del país. 915 asesinatos en un solo mes. Los expertos coinciden: la militarización sin atacar las causas estructurales no resuelve el problema a largo plazo. Lo que sí funciona, pero nadie quiere financiar. Estudios del BID y revisiones académicas muestran que los programas de prevención social, reinserción juvenil e intervención comunitaria pueden reducir la violencia. En Trinidad y Tobago, intervenciones focalizadas redujeron los homicidios un 55% en zonas específicas. En Río Grande do Sul, Brasil, bajaron un 45% los homicidios juveniles. Pero estos programas son costosos, lentos y políticamente poco atractivos. Los gobiernos prefieren mostrar tanques. Ecuador es el caso más dramático de transformación violenta en la región. En 2016, era el segundo país más seguro de América Latina, con una tasa de apenas 5,9 homicidios por cada 100,000 habitantes. En 2023, esa tasa llegó a 44,5. En 2024, bajó a 38,8. En 2025, va en camino de superar todos los récords. ¿Qué pasó? El Acuerdo de Paz en Colombia, 2016, desmovilizó a las FARC, que controlaban las rutas del narcotráfico. Sin ese control centralizado, docenas de grupos criminales ecuatorianos y extranjeros se disputaron ese vacío de poder. Más del 70% de la cocaína producida en Colombia pasa por Ecuador hacia los mercados globales. El puerto de Guayaquil es la puerta de salida. Los gobiernos de Moreno y Lasso
debilitaron las instituciones de seguridad, recortaron presupuestos y permitieron que el narco se infiltrara en las cárceles. Las cárceles se convirtieron en centros de mando del crimen organizado. Para los ciudadanos de Quito, aunque la capital tiene tasas menores que Guayaquil o Esmeraldas, nadie en Ecuador está completamente al margen de esta crisis. La extorsión, el sicariato y la inseguridad cotidiana tocan todos los barrios. América Latina no es violenta por naturaleza, es violenta por decisiones, por décadas de abandono estatal, por corrupción, por un modelo económico que deja a millones sin futuro, y por gobiernos que prefieren hablar de seguridad que construirla de verdad. Los ciudadanos de esta región merecen algo más que vivir con miedo. Merecen calles seguras, instituciones honestas y líderes que ataquen las causas, no solo los síntomas. En Transciudadano, creemos que informarse es el primer acto de resistencia ciudadana. Porque para cambiar la realidad, primero hay que entenderla. Si este video te informó, compártelo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cómo vives tú la inseguridad en tu barrio, en tu ciudad?